Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, hoy están con nosotros María José Albertus y Juan Miguel Fernández. Vienen a compartir la conferencia ¿Te molestan los espíritus en tu casa? María Jesús Albertus es fundadora de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid desde 1996. Actualmente es vicepresidenta de la misma. Es conferenciante y divulgadora de la doctrina espírita. Juan Miguel Fernández es divulgador espírita asimismo. Antes de pasar a dar paso a nuestros invitados, queremos informaros de la próxima gira organizada por Mindalia Giras con la ponente María del Mar Rodilla, experta en registros acásicos. Será en Colombia y en Estados Unidos, del 2 al 14 de abril de 2019. Si quieres más información, entra en mindalia.com, en la sección Giras o en el banner que hay en la parte superior de nuestra página web donde verás la foto de María del Mar. Para participar en directo y hablar con nosotros, recuerda que puedes usar el chat que hay a la derecha de tu pantalla haciendo tus preguntas a nuestros invitados de hoy y al final de su conferencia las responderán amablemente. El funcionamiento, como siempre os digo, muy sencillo. Tenéis que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Vamos a dar paso ya a María José Albertus y Juan Miguel Fernández y la conferencia ¿Te molestan los espíritus en tu casa? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? María Jesús, Juan Miguel. Bien, muy bien. Buenas noches, buenos días, ¿cómo estáis? Pues perfectamente, así que apasionante tema. Vamos a recordar, dentro de lo posible, mirar a la cámara, que es donde nos está viendo el espectador, así que os cedo la palabra cuando queráis. Muchas gracias. Bien, como ya habéis oído, mi nombre es María Jesús Albertus y hoy os vamos a hablar de los espíritus y espero que nos dé miedo. Es algo muy importante y muy interesante que todos deberíamos conocer. Bueno, mi nombre es Juan Miguel Fernández y lo que sí quiero deciros a todos es que todos somos espíritus, naturalmente, aunque en este caso concreto, en los que os están hablando, como vosotros mismos, nos encontramos circunstancialmente encarnados, es decir, en la materia. Creo que deberíamos comenzar diciendo qué es la definición de un espíritu. Podemos decir que los espíritus son los seres inteligentes de la creación. Es decir, aquellos que se encuentran alrededor de nosotros, que en su día tuvieron pues una encarnación en este mundo, en otros mundos, y que ahora se encuentran pues lógicamente desprovistos de la materia, desprovistos del cuerpo físico. Por lo tanto, en cualquier lugar y en cualquier sitio nosotros nos podemos encontrar con ellos porque nosotros estamos inmersos en ese mundo que es el mundo de los espíritus. Habría que decir también que los espíritus son las almas de aquellos que vivieron en la tierra o en otros mundos y que ahora están en el mundo espiritual. Pero es importante reconocer que no debemos tener miedo de los espíritus. Debemos estar tranquilos, porque si no somos malas personas, ellos no nos van a hacer daño nunca. Otra cosa es que nos perturben y nos molesten. Pero para eso hay varias razones. Yo creo que Miguel os lo va a explicar. Bueno, os tenemos que decir una cosa muy clara, y es que los espíritus son de diferentes órdenes conforme al grado de perfeccionamiento que hayan alcanzado. Es decir, a lo largo de todas nuestras vidas, puesto que esta que estamos viviendo ahora no es la única, hemos pasado por muchas experiencias, por muchas vivencias, a lo largo de nuestra vida, como decíamos, nos hemos comportado de una manera o de otra y hemos tenido una serie de carencias, como así una serie de imperfecciones. Por lo tanto, hay espíritus que no hacen ni el bien ni el mal, sencillamente, y otros se complacen en el mal y se hallan pues satisfechos cuando encuentran ocasión de practicarlo. Pero, esto va a ser si nosotros se lo permitimos. Nos van a hacer daño si nosotros se lo permitimos. Si no, no van a conseguir nada. Y para eso, nosotros tenemos la ventaja de que sabemos orar, sabemos pedir protección a nuestro guía espiritual, a los espíritus mayores, porque sí, los espíritus son creados simples e ignorantes, pero con el tiempo se hacen dañinos, se hacen odiosos, igual que las personas. Podemos ser muy buenas, pero de repente, por alguna razón, cambiamos. Mira,
pensar que también hay espíritus que son frívolos, que son traviesos, que son revoltosos, que están a nuestro lado y que normalmente a veces cuando tienen una carencia de conocimiento, cuando no saben si verdaderamente han desencarnado, porque se siguen viendo exactamente como nos vemos todos nosotros, pues resulta que ocupan el tiempo llevándonos la contraria, poniéndonos inconvenientes, es decir, causándonos trastornos en nuestras vidas, como es así la pregunta y la respuesta que nos hemos hecho en esta noche. ¿Existen espíritus en vuestra casa que os molestan? Bueno, no tengáis apuros. Vamos a conseguir que si tenéis en vuestra casa algún espíritu que os molesta, que hace ruido, que os tira las cosas, yo siempre digo algo muy simple. ¿Qué ocurre? Estáis en cualquier habitación de vuestro hogar y hay un espíritu que os está molestando. Os ha tirado un cuadro, os ha tirado un mueble, una silla. Bueno, pues sentaros tranquilamente y hablarle. Vamos a ver, hermano, ¿por qué me estás haciendo esto? No te oigo. Solo veo que me tiras las cosas, pero no te oigo. Siéntate aquí conmigo. Vamos a hablar. Vamos a hablar nosotros solos, porque él no nos oye, a él no le oímos, él a nosotros sí nos oye. Por eso tenemos que explicarle que estamos en dos dimensiones diferentes, que él ya no está aquí con nosotros, que por eso no le vemos, que sí le oímos, pero no le vemos. Y tenéis que explicar que tiene que marcharse, tiene que marchar hacia la luz, no debe quedarse aquí. Bueno, ¿sabéis cuáles son los motivos por los cuales podemos tener espíritus en nuestra casa? Pues lo vamos a ir reflejando poco a poco. Mira, la mayoría de ellos normalmente no se dan cuenta de que han desencarnado, piensan que siguen viviendo. ¿Por qué? Pues porque se siguen viendo exactamente igual que cuando estaban vivos, con su ropa, con sus afectos, con sus sentimientos, con todo. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues para aquellos que en su tiempo no habían pensado absolutamente que la vida continuaba, se lo quieren hacer saber a sus seres queridos, a sus familias, a aquellos con los cuales tenían sintonía, con los cuales tenían sentimientos de amor. Es decir, que a veces los espíritus, en ese caso, nos visitan en nuestro hogar, pero no para molestarnos, sino simplemente para hacernos saber que están ahí, que siguen viviendo, que no han muerto, entre comillas. Sí, pero ocurre que como no les oímos, aunque ellos nos hablen, mira que estoy aquí, mira que estoy vivo, mira que no le oímos, por eso ellos a veces se disgustan, tiran cosas para llamar la atención nuestra. Por eso os decía que hay que hablarles en voz alta, porque ellos sí nos oyen, nosotros a ellos no, pero ellos a nosotros sí. Hay que hablarles, explicarles, tranquilízate, ya sé que estás vivo, ya sé que estás mejor que cuando estabas aquí. Dime una cosa, aunque no te oiga, ¿verdad que no te duele nada? ¿Verdad que ahora estás mejor? Ir preguntándole cosas que vosotros comprendéis que ya están ocurriendo. Es una pena que no podamos oírles. Hombre, si fuéramos sensitivos todos, sí podríamos escucharles, pero como la mayoría, la inmensa mayoría de las personas no tienen mediunidad, pues no pueden oírles. Pero sí podemos hablarles con mucho amor, con mucha ternura, con mucha calma, dándole esperanza y hablándole de que hay un mundo mejor. Bueno, parece que se ha ido la conexión. Vamos a intentar tratar de recuperarla con María Jesús y con Juan Miguel. Está ahí. Ahí, vamos a... Como os decía, chicos, se ha ido la conexión un momentito, unos 30 segundos, no pasa nada. Vamos a intentar retomar, he entrado en directo para avisar a los espectadores, vamos a intentar retomar, pues eso, 30 segundos atrás, más o menos, que son cuando se ha cortado. Un pequeño corte, gracias. Cuando queráis. Muy bien. Pues volvemos a decir lo que estábamos hablando. Que tenemos que hablar con esos espíritus que están en casa molestándonos. Debemos decirles, ¿qué os ocurre? No os oigo, pero no importa. Mira, estamos en dos dimensiones diferentes. Debes aprender a que puedes irte a un lugar mejor. No te quedes aquí conmigo, que no haces nada. Debemos orar. Debéis decirle,
Pídele a tu guía espiritual que te ayude, que venga a buscarte para que te lleve a un lugar mucho mejor que este. Y quizá desde allí puedas ayudarnos cuando veas que te necesitamos, porque ahora lo que estás consiguiendo es asustarnos. Bueno, la verdad es que a veces en nuestra casa, en nuestro hogar, pues tenemos espíritus que han vivido en ese lugar donde nosotros estamos y no han querido, no han querido separarse de aquello que fue su vida, de aquello que fue su familia, de aquello que fue su vida importante para él. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que no se quieren marchar. Ellos consideran que esa casa es suya. Y si una persona ha entrado después de que haya desencarnado a alguien que haya estado durante mucho tiempo viviendo en ese hogar, les cuesta mucho trabajo comprender que la materia que ellos han tenido la han perdido y permanecen en ese lugar intentando hacer la vida imposible a las personas que viven en él. No hay que olvidar que aunque le digamos que han perdido la materia, para ellos no, porque ellos se siguen viendo igual. Y es porque no saben que solo la carne han perdido, pero ellos tienen otro vestido igual que la materia, que es el que cubre el espíritu. Parece que de nuevo ha habido otro corte. Vamos a intentar a ver si se restablece la conexión. Parece que se ha quedado ahí un poco... Chicos, se ha cortado otra vez otros 20 segundos más o menos. Vamos a retomar. Es que debe ser que tenéis alguna cosa con la conexión o en la zona o algo. Intentar si eso quitar, no sé si tiene alguien en la casa más está conectado a dispositivos, quizás, ¿no? Nadie. Vale, pues vamos a retomar 20 segundos aproximadamente, que es lo que ha durado el corte anterior. Así que cuando queráis, de nuevo os cedo la palabra. Gracias. Bueno, pues tú mismo, venga. Bueno, os estábamos contando de que había posiblemente alguna persona desencarnada, algún espíritu, que os estuviese perjudicando en vuestro hogar. Y es porque, como comentábamos, posiblemente había tenido una vivencia en esa casa, hubiese estado viviendo él allí, y al desencarnar no quiere separarse del hogar con el que estuvo con su familia viviendo, con sus hijos, con su mujer o con su esposo, naturalmente. Por lo tanto, esa es una complicación que tenemos que hacerles comprender, tal como explicaba antes María Jesús, que su tiempo ha terminado, que tienen que ir a buscar a sus seres espirituales, a sus seres familiares que partieron antes que ellos y que de forma natural les están esperando aquí, en este otro lado de la vida. Pero de todas formas, yo sé que alguien dirá, es que eso es muy difícil, yo no puedo hablar con un espíritu que no veo, yo no puedo hablar con un espíritu que me está molestando, que me está perturbando. Sí puedes hablar, sí se puede hablar. Hay que tener fuerza, hay que estar con seguridad, hay que ayudar, porque mirad, los espíritus cuando están perdidos son como un niño pequeño cuando se pierde en la calle. Cuando un niño pequeño se pierde en la calle, llora, esperando a que vengan sus papás. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Te has perdido? ¿No están tus papás? No, ¿por qué se asusta más? Hay que decirle, tranquilízate, que ya vienen tus papás. Pues a los espíritus hay que hablarles igual. Tranquilizaros, no pasa nada, estáis en otra dimensión, pero vamos a procurar que vengan a buscarte. Van a venir a buscarte tu guía espiritual, tus seres queridos, como decía Juan Miguel, que están ahí. Y pueden hacerlo, claro que sí. Bueno, podéis también tener en vuestro hogar otra serie de entidades espirituales que os acompañen. ¿Y dónde podemos sintonizar con ellos? Pues os lo voy a explicar muy sencillamente. Cuando acudimos a una gran urbe, cuando nos encontramos, por ejemplo, en un hospital, en una reunión, en un funeral, en un cementerio, etcétera, sabéis que hay muchos espíritus que están pobulando por ahí, por ese lugar. ¿Qué ocurre? Si nosotros tenemos un poco de sensibilidad, si nosotros somos unas personas que por circunstancias determinadas somos más sensibles que otras, destacamos de los demás. Somos como un farol en la noche. ¿Os habéis dado cuenta que la oscuridad, cuando hay un farol, qué es lo que ocurre? Pues que todos los mosquitos, todas las amapolas, todas las cosas van por allí precisamente a buscar la luz.
Pues los espíritus les ocurre exactamente igual. Nos van buscando de forma que aquellos que tienen sensibilidad, que son mucho más destacables en ese aspecto que los demás, son como una luz que les llama la atención y ellos les acompañan y se quedan con nosotros. Claro que sí. Se quedan a nuestro lado porque creen que podemos ayudarles. Pero como decíamos antes, ellos no saben que nosotros no podemos oírles. Sí vemos lo que hacen, lo que tiran, el ruido, pero no oímos sus voces. Y eso se lo tenéis que explicar. Pero de todas formas, no hay que tener miedo. Vamos a ver. Si en una casa hay ruidos, que pueden ser de un familiar o puede ser de otro espíritu que vivía en la casa, hay que tener fuerza. No hay que tener miedo, no hay que salir corriendo, no hay que marcharse a la calle. No, no. Hacer lo que os hemos dicho. Sentaros tranquilamente y llamarle. Ven aquí, siéntate conmigo. Vamos a hacer a rezar una oración, la que más os guste, porque no hay oraciones privilegiadas. Mirad, yo siempre digo que la oración más bonita es el Padre Nuestro, porque nos la enseñó Jesús. Hagamos un Padre Nuestro con él, mandándole que se siente, que nos escuche, porque él sí nos oye a nosotros. Bueno, lo que sí os recomendaría, por ejemplo, cuando hemos estado hablando de que cómo contactamos con aquellos espíritus cuando vamos a estos lugares, sería muy conveniente siempre que acudamos pues a un hospital, a un cementerio, a un funeral, etcétera, siempre sería muy conveniente que pidamos protección a nuestro guía espiritual. Todos sabemos que tenemos un guía espiritual, que es el que cuida de nosotros. Recordar cuando éramos pequeños, cómo nuestra madre nos hacía rezar al ángel de la guarda, ¿verdad? Y claro, nos lo explicaba desde ese punto de vista infantil. Ahora el guía espiritual creció junto a nosotros. Igual que nosotros hemos crecido, el guía espiritual está a nuestro lado y nos acompaña durante toda nuestra existencia, hasta que dejemos esta vida y pasemos a la vida inmortal. Pues bien, hacemos una pequeña oración pidiendo a nuestro guía, a nuestro hermano compañero. Querido hermano, mira, me voy en este momento, me voy al hospital, voy a visitar a un familiar mío que está enfermo. Por favor, te pido que me protejas, que me ampares, de forma que ninguna entidad que esté por allí suelta, que se apegue a mí para que no tengamos problemas, ni él ni tampoco yo, porque no quiero tampoco perjudicarle, porque ellos también se pueden obsesionar con esas situaciones, ellos también se pueden quedar impregnados con nosotros y no avanzar en este camino que todos tenemos, el camino del progreso, el camino de la evolución. Sí, pero no solo en los hospitales, también en la calle. Vamos por la calle y hay muchos espíritus perdidos. Hay muchos espíritus perdidos que se apegan a nosotros, como decía Juan Miguel, porque somos sensitivos, porque somos una luz en la oscuridad. Y entonces ellos piensan, me puede ayudar, mira, esta señora, este señor me puede ayudar, tiene mucha luz. Y se pegan a nosotros. Nos los traemos a casa. Entonces, tenemos que procurar darnos cuenta que estamos aprendiendo, que el camino es muy largo, que tenemos que estar siempre pendientes de nuestro guía espiritual para que nos proteja, para que nos ayude. Y de esta forma nosotros tendremos la energía suficiente para ayudar a los demás. Pero no hay que tener miedo. Nos decía una vez un espíritu, el miedo es algo que no existe. El miedo lo fabricamos nosotros, pero es tan dañino y hace tanto ruido como todos los cañones del mundo tronando al mismo tiempo. Eso es el miedo. Por lo tanto, vamos a tener serenidad, vamos a tener calma, vamos a tener esperanza y no vamos a llorar y no vamos a tener miedo. Vamos a procurar que esos seres que están en nuestra casa o en casa de algún familiar, ayudarles. Bueno. Porque ayudándoles nos ayudamos a nosotros mismos. Recordemos que existe también la ley de la sintonía. Es decir, yo acostumbro a decir siempre una frase que es, dime cómo vives y te diré quién te acompaña. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues nos quiere decir que tal como seamos, tendremos a nuestro alrededor espíritus que vibrarán exactamente igual que nosotros, que tendrán la misma sintonía que nosotros. Si nosotros somos personas normales, de una vida honesta, lógicamente vamos a tener a nuestro lado espíritus
que nos van a acompañar, que nos van a intuir, que nos van a orientar, que nos van a inspirar en nuestras vidas. ¿Y para qué nos van a inspirar en nuestras vidas? Pues posiblemente para que nosotros no caigamos en muchos de los errores que habitualmente solemos caer. Por otro lado, si nuestra vida es una vida en la cual vamos poniendo zancadillas, sido precisamente para progresar. Chicos, para de nuevo se ha avanzar. cortado otros 20 segundos. Vamos a intentar retomar. Debe haber algún problema de conexión, entiendo, pero bueno, vamos para que los espectadores no pierdan el hilo. 20 segunditos aproximadamente atrás. Gracias. Bueno. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Qué podemos hacer? Pues como decíamos antes, tener calma, tener mucha esperanza, pedir ayuda para nosotros y para ellos, porque necesitan ayuda. Imaginaos por un momento que vais a una ciudad desconocida y no sabéis el idioma, no conocéis sus costumbres, no conocéis nada. Bajáis del avión o del tren o del bus y ¿qué hacéis? Camináis, preguntáis a alguien y como no sabéis el idioma, no os hacen caso. ¿Qué pasaría? Estaríais incómodos. Vais a un restaurante a tomar algo. Como no os entienden, no os darán nada de comer. ¿Qué pasaría? Bueno, pues así se encuentran los espíritus, los que están perdidos. Por eso hay que tratar de comprenderles, hay que tratar de ayudarles, hay que tratar de hablarles, porque ellos sí nos oyen. Nosotros a ellos no, pero ellos a nosotros sí. Y hablarles, como os decíamos antes, de las dimensiones. Ellos están en una, nosotros estamos en otra, pero te vamos a ayudar, escúchanos. Vamos a hacer esto. Pensar otra cosa, que aquellas personas que tienen sensibilidad, aquellas personas que por un motivo u otro son más sensitivos que los que están al lado, tienen también una tarea importante, y es la de ayudar a aquellos que piden consejo. No solamente a aquellos que están en el mundo espiritual, sino también a aquellos que están junto a nosotros, nuestros compañeros, nuestros seres queridos, aquellos que nos preguntan sobre cosas determinadas y que nosotros aconsejamos. Es decir, siempre el hombre ayuda al hombre a través del hombre. Exacto. ¿Comprendes? Siempre, absolutamente. Yo te ayudo a ti, mañana me ayudarás a mí, y así estaremos consecutivamente, porque Dios nos ayuda de esta forma, ayudándonos los unos a los otros. Por lo tanto, en un momento determinado podemos dar un consejo a una persona concreta. Y cuando hemos dado ese consejo, cuando hemos terminado de hablar con ellos, nosotros mismos nos podemos preguntar, ¿y yo por qué he podido decir esto? ¿Cómo es posible si yo no conozco absolutamente nada de esta persona? ¿Cómo le he podido orientar de este modo? Pues es muy sencillo, porque aquellos que son sensitivos tienen el compromiso de ayudar a los demás de una manera altruista, es decir, de una manera gratuita a los demás para ayudarle, al igual que nos gustaría que nos ayudasen a nosotros mismos. Mirad, hay algo importante y es que tenemos que aprender a prepararnos nosotros para cuando vayamos al otro lado de la vida, para no perdernos, para que no nos ocurra lo mismo, para que no tengamos que venir a molestar a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, diciéndoles que estoy vivo, que estoy vivo. No, vamos a prepararnos, a saber que un día vamos a partir. ¿Y qué? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues hay que darse cuenta que llegaremos al otro lado. ¿Y vamos a despertar? ¿Y dónde estaremos? ¿En qué lugar? ¿Perdidos? ¿O en una ciudad hermosa? ¿O dónde? ¿Dónde? Por esa razón, tenemos que aprender desde este momento a buscar todo lo que podamos encontrar para que nuestro futuro, que puede ser mañana, dentro de un año, dentro de 20 o dentro de 100, no lo sé, que sepamos qué debemos hacer cuando despertemos. Y hay una cosa muy sencilla, y es la de saber que nuestro guía espiritual está siempre a nuestro lado, pedirle ayuda. Mira,
Creo que estoy en la otra dimensión. Ayúdame a despertar para encontrarme con mis seres queridos, para no perderme, para poder conocer este lugar y después bajar a explicárselo a ellos, sin hacer ruido, sin molestarles, sin causarles temor, despacio, en sueños. O decirme una cosa, ¿no habéis soñado nunca con un ser querido que está en el otro lado de la vida? ¿A que sí? ¿Y por qué creéis que habéis soñado con él? Porque él o ella ya se encuentra despierto en el otro lado de la vida y le han permitido venir para deciros, estoy vivo, estoy aquí, estoy contigo. ¿Habéis notado cuando os habéis abrazado a ese ser que estaba en el otro lado, cómo era ese abrazo? Era tierno, era mucho más hermoso que cualquier abrazo físico. ¿O no es verdad? ¿A que os habéis despertado con lágrimas en los ojos, de emoción? ¡Ay, he soñado con tal o cual! ¡Qué bien estaba! Claro, más joven, más atractivo o más atractivo. ¿Por qué? Porque está en un lugar precioso, está en un lugar hermoso y ha venido a contárnoslo. Bueno, recordar algo importante también. Nuestros seres queridos desde el otro lado de la vida nos observan y ellos disfrutan o se entristecen cuando nuestra vida es triste, cuando tenemos problemas, y se alegran cuando nosotros disfrutamos también. Pero por otro lado, si nosotros hemos perdido a un ser querido y estamos lamentando su pérdida, si lloramos de una manera continuada, echándoles en falta, ellos también perciben esa vibración, ellos también perciben ese sentimiento y ellos padecen lo que nosotros estamos transmitiéndoles. Por lo tanto, es muy bueno orar por ellos, claro que sí, pero pensemos que nos vamos a reunir con ellos más adelante, cuando nos toque, cuando nos corresponda, pero no llorar tanto, de esa manera tan continua, que les llega el sentimiento a ellos y les entristece, porque ellos han visto que la vida continúa, ellos han dado cuenta de que nos vamos a reunir más adelante, cuando a todos nos toque regresar al mundo espiritual, que es precisamente de donde todos regresamos, del mundo espiritual y al que todos volvemos otra vez allí. ¿Os imagináis, madres que habéis perdido un hijo, qué es lo peor que puede ocurrir? Perder un hijo joven. ¿Os imagináis cuando vayáis al otro lado? Cuando llegue vuestro momento, cuidado, sin acelerar vuestra muerte. Que lleguéis allí, esté vuestro hijo esperándoos con los brazos abiertos. Mamá, ya estás conmigo. Pero, ¿qué os parece? Eso es una maravilla, ¿no? O un esposo o una esposa, unos padres, unos hermanos, pues están allí esperándonos. Pero siempre que nosotros estemos aquí tranquilos y partiremos cuando nos llamen, nunca antes, ni haciendo nada para acelerar nuestra partida. No, porque entonces no los veremos. Así que, madres, pensar en esto. Bueno, se nos ha concedido a cada uno de nosotros este cuerpo, esta materia. Es el vehículo de nuestro espíritu. Nuestro espíritu necesita durante un tiempo, precisamente, para progresar, para cumplir con los compromisos, para pasar las pruebas que tenemos que pasar y saldar las deudas que tenemos del pasado. Por todo ello, hemos de cuidarlo. Al igual que casi todos que tenemos un vehículo, nos preocupamos de ver el aire de las ruedas, el aceite precisamente del motor, concretamente los filtros del aire, toda esta serie de cosas, porque nos interesa tener el vehículo siempre en condiciones. Nosotros hemos de cuidar de nuestro vehículo físico, de nuestro cuerpo. ¿Y cómo hemos de cuidar de nuestro cuerpo? Pues no intoxicándolo, no poniendo todas aquellas cuestiones que le metemos al cuerpo y que termina con enfermedades que nos llevan anticipadamente al mundo espiritual. Es decir, a veces nuestro comportamiento con nosotros mismos nos llevan aceleradamente avanzando el tiempo. Es decir, acabamos mucho antes del tiempo que teníamos previsto en nuestra vida aquí en la Tierra.
Chicos, recordad, simplemente queda un minuto para acabar conferencia y pasamos a preguntas. Muchas gracias. Perfectamente. Pues entonces les vamos a decir, debemos aprender a alimentarnos bien, a cuidar nuestra alimentación para no producir nada raro en nuestro organismo. Y de esta forma, procurar quitarnos todos los vicios que tengamos, alcohol en exceso, tabaco en exceso, todo eso. No intoxicarle. No hay que intoxicarle, hay que cuidarle. Exactamente. Hay que cuidarle. Igual que cuidamos el coche, que lo llevamos a lavar y todo esto para que esté bonito, pues nuestro cuerpo tiene que ser precisamente el vehículo de nuestro espíritu que nos va a servir precisamente para cumplir con el compromiso que todos hemos adquirido en nuestra vida. Claro que sí. Vamos a pasar al turno de preguntas. Muchísimas gracias, María Jesús. Gracias a ti. Juan Miguel también. Vamos a, como decía, antes de pasar a las preguntas, y volvemos a recordar, informaros de la próxima gira organizada por Mindalia Giras con la ponente María del Mar Rodilla, experta en registros acásicos. Será en Colombia y en Estados Unidos del 2 al 14 de abril de 2019. Si quieres más información puedes entrar en mindalia.com, en la sección giras o en el banner que hay en la parte superior de la página web. Ahora sí vamos a ir con todas las preguntas. Muchísimas nos están llegando de todos los lados del mundo. Vamos a comenzar con Melissa Torres, desde Perú. Nos dice, ¿cómo reconocer si son buenos o malos? Porque hace unos días sentí mucho miedo de dormir en mi cuarto. Bueno, pues muy fácil. Sabes si es un espíritu bueno si le ves bien la cara, si no le ves la cara oscura. Si le ves la cara clara, es un espíritu bueno. Si tienes buena vibración con él, es un espíritu bueno, porque los espíritus buenos no hacen daño. Los espíritus inferiores causan mal olor, no te enseñan el rostro, te dan la espalda, no los ves de frente, y un espíritu bueno siempre viene de frente, sonriendo. Sería bueno que orases antes, al dormir por la noche, para que los guías espirituales te protegiesen y no tuvieses el problema que tienes actualmente. Claro. Jessy Garay, desde Argentina. Mi hija de 12 años ve fantasmas, la asustan, se ha vuelto retraída y es una carga muy fea. Ella me pide que la cuide y la defienda, pero ¿cómo puedo defenderla de algo que no puedo ver? Bueno, evidentemente tiene una edad en la cual está casi muy cercana a su regreso del mundo espiritual. Los niños pequeños, y sobre todo cuando se tiene pues 8, 9 o 10 o 12 años, como en este caso, resulta que tienen esa posibilidad, esa facultad, no todos naturalmente. Muchos habréis recordado a veces que te dicen los niños que están jugando con sus amiguitos, que son los que están allí, los imaginarios, ¿no? Bueno, pues en este caso lo que tenéis que hacer es orar juntas, es decir, en un momento determinado antes de dormir, por ejemplo, os reunís las dos y hacéis una oración sentida desde el sentimiento, desde aquí, desde el corazón, pidiendo a vuestros guías espirituales vuestra protección para que esto no ocurra más. Y ya veréis como poco a poco ello desaparecerá. No obstante, irá desapareciendo con el tiempo, es decir, está en una edad en la cual pues prácticamente está a punto de perder esa facultad que tiene ahora. Por lo tanto, sobre todo no tener miedo, tener siempre confianza en la espiritualidad, que es siempre la que se preocupa de nosotros. Y también nuestros seres queridos, como decíamos antes, que nos protegen también y que nos intuyen. Seguimos con más preguntas. En este caso nos vamos a México. Antonio García Martínez. Hola, Mari y Juan. La prima de mi esposa se suicidó en casa. A veces se oyen ruidos en la misma. ¿Cómo puedo saber si es ella? Bueno, Antonio, ella no es. Eso te lo podemos asegurar, porque los suicidas automáticamente se los llevan al Valle de los Suicidas. Lo que tienes que hacer es orar mucho por ella, porque necesita esa oración. Esa oración para ella es como un bálsamo. Cuando tú tienes una herida y te das una crema, te protege. ¡Ay, qué bien! Ya no me duele. Pues eso es la oración para un suicida. Tienes que orar mucho por ella, pedir que la cuiden, que la protejan y no llores. No, hazlo con una sonrisa. Recuerda de ella cuando erais felices, cuando paseabais juntos, 1000 cosas, cosas bonitas, para que a ella le llegue ese sentimiento.
Y tienes que hacer la oración ya no solo por ella, sino porque posiblemente tenías a alguien en la casa que es el ser que la incitó al suicidio. Tienes que tener cuidado, pero habla orando y sonriendo y recordando los momentos bonitos que vivió toda la familia con ella. No recordéis el momento trágico, ese no. Y luego, sobre todo, lo que tenéis que hacer cuando habléis con este espíritu que está en vuestra casa, hacerle comprender que los problemas no van a causar abandono. Es decir, las personas que pasan al mundo espiritual mediante el suicidio siguen teniendo los mismos problemas que tenían aquí. No vamos a analizar porque es muy complejo esa situación, pero sí comprender que cada uno de nosotros pasamos por situaciones muy difíciles en la vida y no somos quien para juzgar la determinación o los actos de que cada uno cometemos. Pero eso sí, como decía muy bien María Jesús, orar mucho por ella desde el sentimiento. Insistimos en esto, desde el sentimiento, porque las palabras dichas con sentimiento tienen vibración y la vibración llega al lugar donde nosotros queremos enviarlas. Mientras que aquellas oraciones que son repetitivas, que son recitadas de una manera mecánica, no tiene ninguna motivación, no traspasa absolutamente nada, no llega a ningún lugar, ¿comprendéis? Por eso insistimos tanto. Es preferible decir una oración sencilla, sin palabras maravillosas, pero con sentimiento, porque eso va a trascender, va a llegar al lugar donde tiene que llegar. Nos vamos a ir en este caso con una pregunta de varios espectadores. Nerea GS desde España, Rafael Corrales. ¿Pueden ustedes decir algo acerca de los arcontes? ¿Existen? Nos dice Nerea. He ido varias veces a veros. De hecho, si María Jesús me ve, me reconoce. Os adoro. Nos dice, escuché de que en el túnel de luz, o que el túnel de luz y el karma son unas trampas de los arcontes. ¿Te pueden observar para no ir al plano de luz? Ir a un falso túnel de luz. ¿Qué pensáis? ¿Arcontes, túneles de luz? Mira, no hay túneles de luz. Eso es un cuento que nos han ido contando. Lo que hay es que si sales de la oscuridad, si estás en una habitación oscura y al fondo tienes una ventana donde entra el sol, crees que estás atravesando un túnel. No hay ningún túnel. Es simplemente que cuando llegas al otro lado ves la luz al fondo y te encaminas hacia ella. Pero nadie te va a perturbar en ese túnel, porque esa luz del fondo es donde tú debes llegar. Otra cosa es que cuando llegues allí te permitan quedarte. Porque no siempre que vemos esa luz al final nos permiten quedarnos. A veces tenemos que volver porque no hemos terminado nuestra tarea. Pero no es tan fácil que en el otro lado nos molesten los espíritus, a no ser que estemos en el bajo astral. Cuando estamos entre dos vidas, cuando acabamos de llegar, cuando tenemos que ir al lugar que nos corresponde, no nos perturba nadie. No, lo que ocurre es que tenemos un poquito de miedo porque no sabemos dónde vamos, no sabemos dónde estamos, y el miedo nos hace ver y sentir cosas que no existen. Nos dice Rebeca Ramírez desde México. La depresión y la anorexia de mi hija puede estar causada por un espíritu que la molesta. Tuvo una época muy oscura en la cual consumía drogas y siempre estaba enojada. Gracias y bendiciones. Muchas gracias a ti por tu pregunta. Indudablemente que puede estar influenciada por un espíritu inferior, claro que sí. Sobre todo cuando incide mucho en nosotros y cuando hemos estado realizando una serie de actividades que no son nada aclaratorias, donde hemos estado en contacto con sombras que lo único que pretenden es llevarnos hacia el lugar donde ellos se encuentran. Por lo tanto, es posible que esa situación que ella tenga sea una situación perturbada por un espíritu inferior, por un espíritu que quiere molestar, que quiere perjudicar. Ahora bien, sabemos que el tratamiento es un tratamiento muy dilatado, muy largo, muy entretenido, pero recomendaríamos que localizaseis, por ejemplo, algún centro espírita allí en México, que los hay,
que los hay, y llevar a tu hija para que por lo menos la pudiesen transmitir pases espirituales y que ella pudiese ir poco a poco, siempre y cuando, claro, naturalmente que ella lo quiera, pues salir de esa situación que ella tiene. Pero sí, nos atrevemos a decir que evidentemente hay una influencia espiritual de un espíritu inferior que está perjudicando a tu hija. También ten en cuenta que si tu hija ha dejado ya las drogas, se ha escapado de las garras de ellos. Y como no pueden conseguir que tu hija vuelva a engancharse a las drogas, por eso la practican estas cosas para hacerla daño. Pero ella lo que tiene que procurar es seguir adelante y tú la tienes que ayudar muchísimo, dándola cariño, dándola ternura y distrayéndola para que esa depresión desaparezca, para que esa anorexia desaparezca y para que ese espíritu que posiblemente la esté martirizando se vaya. No se os olvide nunca la oración. Y volvemos a insistir de nuevo otra vez más. La oración abre Todos los sentimientos, todas las puertas, inclusive pedir por este espíritu que está haciendo ese daño a tu hija. Eso también sería necesario, porque él también va a percibir ese perdón que vosotros le vais a transmitir a él y ese deseo de que él salga también de esa situación que está viviendo. Recordarlo, la oración sentida. Nos vamos con Ruyer Giraldo desde Perú. Nos hace varias preguntas interesantes. Nos dice: en astral pude ver a unas sombras negras en mi habitación. Las ataqué con una espada. ¿Es recomendable atacarlos? Por otro lado nos dice: ¿pueden estos espíritus meterse en nuestros sueños y manipularlos a su manera? ¿Tú misma? Yo misma. Bueno, mira, en el astral vemos muchas cosas porque el espíritu ve más cuando está en espíritu que cuando está con la materia. ¿Le atacaste con una espada? Bueno, no les harías nada. Pero no es que se metan en tus sueños, es que te pueden perturbar a ti la mente. Lo que tienes que procurar es no hacer viajes astrales hasta que no estés seguro de saber realizarlos correctamente. Porque cuando se viaja en el astral sin conocimiento, puedes encontrarte con estos problemas. Pero no tengas miedo, no tengas miedo. Bueno, yo quería añadir una cosa, y es que también ten en cuenta que el subconsciente nos juega muchas faenas, es decir, aquello que tenemos acumulado ahí dentro aparece también en los sueños de una forma irregular, y si tú has tenido una serie de actividades determinadas, si has tenido unos comportamientos que no son los más adecuados, pues posiblemente todo aquello se haya quedado grabado en tu subconsciente y en los sueños aparezca otra vez. Por lo tanto, a veces confundimos el subconsciente con los sueños, es decir, con el viaje al mundo espiritual, que no es así. Yo preguntando Ruyer, vamos a recuperar la pregunta. Nos dice: ¿por qué algunos espíritus repiten lo que estaban haciendo antes de morir? Por otro lado nos dice: ¿es posible que un ser querido fallecido se nos aparezca en sueño, pero con otro rostro, como más joven? Claro. Sí. Claro, no con otro rostro, con el mismo, pero más joven, claro que sí. Y eso significa que está en un lugar hermoso, que está en un lugar perfecto. Por eso viene, para que le veamos. Y eso significa que él está fenomenal, o ella. Bueno. Están fenomenal. Tenemos que acostumbrarnos a darnos cuenta que en el otro lado no se necesitan lifting. Automáticamente nos ponemos nosotros más jóvenes si estamos en un buen sitio, si estamos en un buen lugar. Claro que sí. En cuanto a si un espíritu tiene que repetir, pues es como si tú fueses a la universidad y te suspendiesen. Es decir, muchas de nuestras vidas han sido unas vidas sin sentido, unas vidas en las cuales no hemos cumplido con el compromiso, no hemos llegado a superar aquellas pruebas que teníamos que haber superado, y en la próxima existencia no nos queda más remedio que repetir aquello que no hemos cumplido. Por lo tanto, es fácil que nosotros tengamos que repetir aquellas cosas que ya habíamos hecho anteriormente. Dice María Eugenia Marcelo, desde Colombia: tengo una amiga que tiene el don de la mediumnidad, pero no ha tenido un guía que le ayude para que ese don no le perturbe. Parece ser que le perturba, digamos, al entrar a esos viajes.
Bueno, le perturba porque no tiene una mediunidad bien desarrollada. Como decía antes Miguel, deberías buscar un centro espírita en tu ciudad o en alguna ciudad cercana donde te puedan ayudar a desarrollar correctamente la mediunidad para que puedas trabajar con los espíritus, para los espíritus, y te sentirías muchísimo mejor. Mirad, la mediunidad es un trabajo maravilloso. Cuidado, cuando se hace seriamente, cuando se hace con respeto, cuando se hace para ayudar a los espíritus, porque en este caso los primeros que se ayudan son los médiums. Y ahí, en un centro espírita, te enseñarán primero a conectar con ellos y segundo a saber despedirte de ellos, porque hay personas que tienen mediunidad, conectan con los espíritus, pero dejan la puerta abierta y entra cualquier espíritu, ¿no? Hay que aprender a saber abrir y a saber cerrar esa puerta, pero desarróllalo, busca un centro espírita, porque te vas a sentir muchísimo mejor. Pero no se te olvide que tendrás que estudiar, es Eso decir, sí, tienes que leer, tienes que comprender, sobre todo los libros de la codificación espírita, como son el libro de los espíritus, el libro de los medios, el Evangelio según el espiritismo, etcétera, donde te van marcando los pasos que tú tienes que ir absorbiendo precisamente para desarrollar esa mediunidad que parece ser que tiene tu amiga. ¿De acuerdo? Nos dice Marimir desde Argentina, ¿qué tenemos que saber nosotros en nuestra partida para no molestar a nadie cuando nos vayamos? ¿Cómo no hacer eso cuando nos vayamos al otro lado? Bueno, pues sencillamente haber tenido una vida tranquila, que no hayamos molestado a nadie, que no hayamos truncado la vida de nadie con nuestro comportamiento, que hayamos tenido pues una familia amorosa, que nos hayamos preocupado de ellos y estamos seguros de que cuando partamos para el otro lado, para el mundo espiritual, seremos recibidos por todos aquellos que partieron antes, nuestros seres queridos, aquellos que compartieron nuestra vida, nuestros sentimientos, aquellos otros que también fueron compañeros de camino, compañeros de viaje. Y también, cómo no, si nuestra vida ha sido una vida honesta que hemos cumplido con aquello que habíamos pactado en el mundo espiritual, nuestro guía espiritual estará allí para recibirnos y darnos el abrazo que siempre hemos querido tener de ellos y conocerlos. Vamos a hacer hincapié, hay varias preguntas de varias personas como Bambina desde Kansas, desde Estados Unidos, pero vamos a sintetizarla en esta sobre presencia. Nos dice: el inquilino que renta mi departamento está escuchando cosas, viendo cosas, les tiran cosas. ¿Cómo solucionar esta situación de casa encantada, por así decirlo? bueno, pues ya os lo hemos dicho a lo largo de la noche o de la tarde. Debéis hablar con ese ser que está ahí molestándoos, porque solo quiere ponerse en contacto con vosotros. Entonces tenéis que... Llamar la atención. Claro, y llamar la atención. Por eso, con mucha calma, ya os he dicho, sentaos tranquilamente y llamadle: ven aquí, siéntate conmigo, no te oigo, aunque me hables, no te oigo. ¿Por qué? Le habláis de que está en otra dimensión, le habláis de que vosotros estáis encarnados, le habláis de que no haga ruido, de que no moleste, que no tire las cosas. Y poquito a poco hacemos esa oración pequeñita y le citamos para que, mira, mañana a la misma hora que hoy, porque yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer tal o cual cosa, vamos a volver a estar juntos. Yo te voy a hablar. Quizá, a lo mejor, en algún momento puedo oírte. Y de esta forma estamos creando un vínculo para que él se anime, o ella, pues no sabemos qué tipo de espíritu es, se anime, venga, esté con nosotros, ore, porque eso nos va a servir para ayudarle, para que él encuentre el camino, para que él piense que no está solo, porque él cree que está solo y tiene miedo, y porque además en esa casa a lo mejor era suya, o él ha vivido ahí, y entonces piensa que hay un extraño, por eso le quiere echar. Es que es hablar con él tranquilamente, con mucho amor, con mucha ternura. Mira, yo ya sé que a lo mejor esta ha sido tu casa, ahora vivo yo, pero tú puedes quedarte si quieres.
Podemos hablar, podemos dialogar y a lo mejor algún día te puedo escuchar. Y así, poquito a poco, vamos a darle confianza para que a él se le quite el miedo, para que no piense, mira, este intruso que está en mi casa y me está molestando porque esta es mi casa. No, vamos a darle confianza, vamos a asegurarle que no va a pasar nada, que sigue siendo su casa. Sobre todo tener en cuenta que deberemos de tratar a aquellos que se encuentran en esa situación al igual que nos gustaría que nos tratasen a nosotros, cuando estemos nosotros al otro lado de la vida. Claro. Si no tenemos conocimiento de esta serie de cosas, a lo mejor volvemos a nuestro hogar, a visitar a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, y entonces, ¿qué hacemos? Pues movemos las cosas del hogar, movemos un cuadro, tiramos una taza de café, cualquier otra cosa para llamar la atención sobre esto, porque claro, yo hablo desde el mundo espiritual, pero aquí, en el mundo físico, no me escuchan, salvo aquellas personas que tienen la facultad de la mediunidad, de la evidencia. Es decir, hay muchos seres que tienen esa facultad de ver a los espíritus, al igual que nos estamos viendo nosotros. Multitud de personas nos consultan sobre este tema. Y es verdad que los ven. ¿Por qué? Porque todos somos mediums. Todos, absolutamente todos. Pero ¿qué ocurre? Que no todos tenemos la misma sensibilidad. Todos hemos percibido, hemos sentido, hemos escuchado, hemos visto en algún momento de nuestra vida, a lo largo de todo nuestro tiempo. Claro. Pero ¿qué pasa? Que no todos tenemos la misma sintonía. Hay personas que tienen la facultad de la mediunidad psicofónica, es decir, que los espíritus hablan a través de ellos, o de la psicografía, a través de la escritura, o también de la evidencia, como estamos explicando. Y hay otros que simplemente perciben la vibración del espíritu, pero que ya es mucho, ya es mucho. Habría que decir, para aquel que no lo sabe, que hay cerca de 100 tipos diferentes de mediunidad. Cerca de 100. Y eso nos lo dicen en el libro de los mediums de Allan Kardec. Pero aparte de todo esto, yo creo que lo que deben hacer es traten de encontrar en su ciudad un centro espírita donde les puedan informar, donde les puedan ayudar, donde puedan encontrar esa charla que precisan para seguir adelante. Y sobre todo el estudio. El estudio, porque el conocimiento nos hace libre de las cosas, nos quita muchas dudas, nos quita muchos miedos, y únicamente a través de la lectura, de la comprensión de la lectura que estamos realizando, es como se pueden comprender y analizar las cosas que nos envuelven y que nos crean absolutamente, nos crean tantos problemas. Vamos a ir con la última pregunta. Tenemos 2 minutos antes de acabar. Nos dice Peperina del Viento desde Argentina. Una pregunta interesante. ¿Cómo sé si el miedo es mío o es de esa entidad? Mira, pues puede ser que la entidad te produzca miedo, porque es lo más normal, que te produzca miedo para que te asustes. Pero tú tienes que estar serena, estar tranquila y decir, ¿y yo por qué tengo que tener miedo? ¿De qué tengo miedo? Y analizar la situación. Y cuando comprendas que no hay razón para que tengas miedo, entonces verás que es esa entidad la que te produce el miedo. Pues nada, volvemos a decir lo de siempre. Hablemos con él. Y ya está, que no pasa nada. No os van a hacer nada. No tienen capacidad para haceros nada. Pero el miedo, sí, nos asusta, nos agobia y ese miedo nos hace sentirnos muy mal. Pero hay que tener ánimo. Y sobre todo confianza. Confianza en los amigos espirituales que nos acompañan, aquellos que están en sintonía con nosotros, aquellos que únicamente quieren lo mejor para nuestra vida y sobre todo también nuestros seres queridos que no nos abandonan, aunque hemos de decirnos también a nosotros mismos que no tienen por qué estar siempre a nuestro lado. Ellos también tienen sus tareas en el mundo espiritual y vienen cuando nosotros los precisamos, cuando nosotros necesitamos de su orientación, de su intuición, de su inspiración. Entonces es cuando vienen a estar a nuestro lado y sobre todo para protegernos de aquellas entidades que por circunstancias múltiples pueden estar a nuestro lado creándonos pues el temor que vosotros nos habéis transmitido en este instante a través de esta pregunta.
Muchas gracias, María Jesús, Juan Miguel, por toda esta información. Ha sido compartida, estoy mirando, en países, muchísimos países: Chile, Estados Unidos, Argentina, México, Venezuela, Colombia, Perú, España, Guatemala, República Dominicana, Honduras también. Muchísima gente está velada, así que muchísimas gracias a todos también. Hemos llegado al final de las preguntas. Si te ha gustado la charla de nuestros invitados o la temática, puedes agradecerlo dando a me gusta en este vídeo. Haremos lo posible, por tanto, por traer más charlas de este tipo y invitados como los de hoy. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Juan Miguel y a María Jesús para que se despidan de todos vosotros. Ante todo, muchísimas gracias a Mindalia Televisión y a todos los videntes que han estado viéndonos en esta noche por la oportunidad que nos han dado de transmitir aquellos conocimientos que nosotros a través de la doctrina espírita hemos adquirido a lo largo de muchos años. Muchísimas gracias y esperamos volver a estar con ustedes con sumo placer, transmitiéndoles aquellos conocimientos que, repito, hemos aprendido nosotros. Gracias a todos vosotros por habernos escuchado, por estar ahí. Lo que debemos hacer es no tener miedo, tratar de estudiar, tratar de aprender, para que esos espíritus inferiores que a veces nos molestan se marchen. Gracias, muchas gracias, y deseamos pronto volver a hablar para vosotros, pronto que volváis a estar con nosotros, que podamos seguir dialogando, contestando preguntas y dándoos todo el conocimiento que nosotros tenemos. Gracias, Mindalia, gracias, porque gracias a vosotros extendemos la doctrina de los espíritus aparte del mundo, una parte enorme del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias de nuevo, chicos, muchísimas gracias. Recordaros, por último, que podéis colaborar con nosotros, con Mindalia, suscribiéndoos a nuestro canal en YouTube. Y para finalizar, y como siempre os digo, a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.